en la que habrá una presentación y comentarios de un par de colegas. En un momento entro a precisar esta información. Quería agradecerles por estar presentes en esta nuestra primera actividad institucional como Departamento de Economía. El Departamento de Economía celebró 50 años el año pasado, una situación no muy cómoda, y este año sigue siendo incómoda, y estamos aprovechando estos medios distintos de comunicación con la que no tenemos mucha familiaridad para compartir y divulgar el conocimiento que generamos como comunidad. En esta oportunidad, el tema que nos convoca se ha titulado ¿Cómo reformar el sistema de pensiones peruano? Es un tema que está sobre la mesa, está en los medios, está en la discusión, es un tema que recurrentemente regresa al debate en la política nacional y evidentemente también en la academia. Y para tratar ese tema el día de hoy hemos solicitado a 3 colegas del departamento que hagan esta conferencia, en la cual Javier Olivera Angulo, profesor del departamento desde ya hace algunos años, hará una presentación. Luego los comentarios de Julio Villavicencio Vázquez, profesor también del Departamento de Economía de la especialidad de Finanzas, una especialidad nueva en nuestra universidad. Y finalmente los comentarios de Waldo Mendoza Bellido, también profesor del Departamento de Economía, especializado en temas de macroeconomía, en política fiscal, política monetaria. Déjenme muy brevemente hacer una presentación de cada uno de ellos. Javier Olivera es profesor del departamento, como yo lo mencioné, y además es investigador del Instituto de Investigación Socioeconómica en Luxemburgo. Él es doctor en Economía por Leuven, en Bélgica, y máster en Economía también por Essex, en Inglaterra. Ha sido profesor visitante en varias universidades en Europa y también en nuestro país antes de integrarse a la plana de los profesores del Departamento de Economía. Y los temas de interés en su agenda de investigación incluyen evidentemente el que nos convoca hoy día, además de los temas de desigualdad, distribución del ingreso, riqueza, envejecimiento, entre otros. Julio de Vicencio es también profesor del Departamento de Economía en el área de finanzas. Él es magíster por Economía Financiera en la Universidad Católica de Chile. Ha sido consultor y funcionario en instituciones del Estado como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, y luego en instituciones privadas vinculadas, por ejemplo, con el Grupo Credit Corp y Grupo Sura. Su trayectoria profesional está vinculada a los mercados de capitales y en particular al manejo de los portafolios. Desde el año pasado, como mencioné, se incorporó a la plana a tiempo completo como profesor de la nueva área de finanzas en nuestro departamento y como especialidad en la Facultad de Ciencias Sociales. El profesor Waldo Mendoza es investigador y profesor del Departamento de Economía, es magíster y doctor por nuestra Casa de Estudios. Actualmente es presidente del Consejo Fiscal y miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Antes ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Perdónenme si soy muy breve, pero en realidad quisiera llegar más rápidamente al tema que nos convoca. Me disculparán entonces mis colegas. Y quisiera antes de dar la palabra a Javier, quien va a comenzar con la presentación, dar unas indicaciones sobre el procedimiento que vamos a seguir a lo largo de esta conferencia. Javier tendrá aproximadamente 30 minutos para hacer una presentación, usará un soporte en PPT. Luego, a continuación, Julio de Vicencio hará lo propio en alrededor de 15 minutos. Entiendo que él también hará uso de un PPT. Y finalmente, Waldo por otros 15 minutos. Luego de esta primera ronda, presentación central y comentarios, tendremos la oportunidad de escuchar los comentarios, reacciones de Javier a los comentarios que recibió. Y en la medida que el tiempo nos lo permita, trataremos de tener un espacio al final para poder responder preguntas y comentarios de los asistentes. Yo lamento que no todos hayan podido entrar por el Zoom. Se llenó la capacidad antes de lo que teníamos previsto. En realidad agradecemos mucho la acogida que ha tenido.
pero la vía la manera para comunicarnos al respecto, es decir, hacer comentarios o preguntas, será la facilidad del chat que tiene el propio Zoom. Pero esa facilidad va a estar habilitada para ese propósito recién al final, digamos, empezando la última ronda de comentarios y respuestas de Javier. En ese espacio, por favor, incluyan el nombre de la persona a la que va dirigida la pregunta o el comentario, sea Javier, sea Julio o sea Waldo, ¿sí? Y por favor sean muy concisos y precisos en sus preguntas, porque además de que el tiempo va a ser estrecho, el número de participantes, digamos, puede ser que haga que haya muchas preguntas y comentarios. Yo apelo y agradezco a mis colegas que participan en el panel para que tengan la posibilidad de revisar las preguntas y comentarios y sistematizar cuando lo tengan a bien ese conjunto de preguntas y comentarios para poder responder lo que se pueda. Evidentemente, el tiempo no va a ser abundante y seguramente la cantidad de comentarios y preguntas puede ser relativamente grande. Antes de empezar, entonces, solo déjeme, por favor, agradecer el que estemos aquí nosotros en esta conferencia. El soporte que hemos tenido ha sido espectacular por parte de la Oficina de Eventos de la Universidad Católica, de la Dirección de Comunicación Institucional y evidentemente del personal de soporte del Departamento de Economía. Sin ellos no sería posible que estemos aquí y bueno, debo agradecer haber podido aprender con esta primera experiencia. Ojalá que salga bien y ojalá que salgan mejores las siguientes. Nuevamente, muchísimas gracias. Y doy la palabra entonces a Javier Olivera. Adelante, Javier. Buenos días, muchas gracias Pepe por la introducción. Yo también quisiera agradecer a José Rodríguez por haber organizado esta conferencia y también, ¿no?, al equipo de comunicaciones de la PUC, ¿no?, que han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Voy a hacer una presentación, tengo una presentación de aproximadamente 22 slides, voy a compartirla ahora mismo. A ver. Ya, ahora sí, ahí está la presentación. Bueno, el tema es cómo reformar el sistema de pensiones de Perú, ¿no? Este es un tema que yo he venido trabajando hace varios años. Allá por el año 2009 no tuve el apoyo del CIES, ¿no?, el Consorcio de Investigación Económica y Social, que me ayudó para hacer una investigación y ahí publiqué un libro sobre esto. Y de ese momento no he parado en seguir investigando este tema desde un punto de vista académico, ¿no? Así que todo lo que yo vaya a decir ahora, ¿no?, es mi propio punto de vista, ¿no? Y sobre todo va a tener un perfil académico, pero también con una orientación de política aplicada, ¿no?, que es lo que me interesa hacer. Bueno, tal vez para empezar lo que debemos es refrescar un poco, ¿no?, es saber de qué estamos hablando, ¿no? El sistema de pensiones en Perú tiene, digamos, varios tipos de pequeños esquemas o grandes esquemas. El principal actualmente es el sistema privado de pensiones, ¿no?, llamado SPP. El SPP es un sistema basado en capitalización individual, es de contribución definida, es decir, sabemos cuánto aportamos hoy, pero no sabemos cuánto va a ser nuestra pensión mañana, cuando nos jubilemos, ¿no? Por eso se llama contribución definida. No hay pensión mínima, ¿no? Y es un sistema en el que no hay solidaridad, ¿no? No hay esa solidaridad que hay en sistemas públicos, donde los aportes van a un fondo común y de ahí se pueden financiar pensiones. El otro sistema grande en el Perú es el Sistema Nacional de Pensiones, el de la 1990, es el principal. La ONP lo administra, pero también administra otros sistemas, ¿no? Ahí hay una pensión mínima, ahí ven, es de 583 soles en términos mensualizados, y hay una pensión máxima de 1.042 soles al mes, o mensualizados, ¿no? La forma de calcular los beneficios en el sistema público, en este sistema de reparto, se basan en ciertas reglas pensionarias que son estándar en varios sistemas de otros países, ¿no? Por ejemplo, en el sistema nacional se paga el 30% del promedio de los salarios de los últimos 5 años de la persona. Y por cada año adicional a los primeros 20 años de contribución, se le va agregando, se le va a dar un premio de 2% hasta que llegue, digamos, a un monto adecuado, hasta que llegue, por ejemplo, a la pensión máxima, por ejemplo.
Ojo, si no llegas a los 20 años de aportes, no te dan pensión, ¿no? Y eso también es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Si te quedaste sin 19 años, no te dan pensión. Pero si los completas y llegas a los 20, te van a dar al menos una pensión mínima, ¿no? Luego el otro esquema es el de pensión 65, ¿no? Este no es un sistema de pensiones en realidad, no es un programa de asistencia social, ¿no? Es decir, el gobierno da pensiones muy pequeñas a gente adulta mayor a 65 años, que cumple ciertas condiciones, no vive en un hogar con pobreza extrema y no tiene ningún tipo de pensión. El monto es de 125 soles al mes, yo sé que se paga cada 2 meses. Luego están los otros sistemas, por ejemplo, la ley 2530, que la administra la ONP, pero ya es un régimen cerrado, y de ahí otros regímenes de la ONP y la Caja Militar y Policial, ¿no? Estos otros regímenes no son parte de la exposición que voy a hacer hoy en día, ni tampoco parte de la propuesta de la que voy a hablar, ¿no? La idea de esta presentación es mostrar cómo podría ser un nuevo sistema de pensiones en el Perú, ¿no? Y de hecho los datos que voy a usar son datos públicos, pero los parámetros que yo voy a ir usando son parámetros que fácilmente se pueden cambiar, ¿no? Que es cuestión de discutir más adelante, en otro momento, cuáles serían esos parámetros ideales, ¿no? Aquí les muestro algunas cifras actuales sobre los sistemas de pensiones, ¿no? En el sistema privado, la recaudación al 2019 fue de 13.000 millones de soles, o 1.77% del PBI. En el sistema nacional, la recaudación fue de 4.000 millones de soles, o 0.53% del PBI. En el SPP es mayor porque hay más aportantes y además tienen salarios más altos, entonces siempre va a ser mayor. En el sistema nacional existe la planilla de pensiones, es decir, lo que paga la ONP de pensiones. El año pasado fue 5.000 millones de soles, es decir, 0.69% del PBI. La planilla de pensiones es más alta que lo que recaudó. Ese diferencial, ¿cómo se paga? Con el Fondo Consolidado de Reservas y con aportes, contribuciones del Estado. Entiendo que el año pasado el Estado pagó 1.000 millones de soles para poder hacer frente a ese pago de planilla, ¿no? Del Sistema Nacional de Pensiones. En cuanto al número de cotizantes, en el sistema privado hay 3 millones de cotizantes, en el sistema público hay 1.6 millones. Pero en realidad hay más afiliados, ¿no? Los afiliados en el sistema privado son 7.400.000, los afiliados en el sistema nacional son 4.750.000, es decir, el ratio cotizante afiliado es bajo. En el sistema privado es 41% y en el sistema nacional es 34%. Y aproximadamente hay 500.000 de personas que reciben el subsidio, ¿no?, de pensión 65, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que tengo que decir ahora es, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿No? El problema de todo esto es que hay un problema muy serio de diseño en el sistema de pensiones del Perú. Es decir, tenemos un sistema nacional basado en el reparto que no está hecho para toda la población, sino está hecho sobre una pequeña parte de la población, ¿no? Este sistema de reparto necesita tener a todos los trabajadores de un país, a todas las personas de distintos ingresos, para poder financiar las pensiones. Si no, ese sistema no tiene sentido, si no, ese sistema no sirve. Se habla mucho de que el sistema nacional está quebrado. Bueno, lo que es cierto es que no hay suficientes aportantes, pero no es un defecto del sistema en sí. Es que el sistema privado de pensiones, cuando se creó en el año 93, se llevó a todos esos cotizantes, es decir, justamente a los cotizantes de mayores ingresos, y el sistema nacional se quedó sin esa base contributiva. Por lo tanto, cuando hablemos de financiamiento del Sistema Nacional de Pensiones, tenemos que saber cuál es la causa. Y la causa es que existe un sistema privado de pensiones al mismo tiempo que un sistema nacional de pensiones y compiten por los mismos tipos de afiliados, ¿no? Entonces, eso es algo que no tiene ningún sentido, no es coherente. Lo que debería haber es un sistema que pudiese integrar las características de ambos sistemas, ¿no? Por otra parte, la introducción del sistema privado de pensiones le permite a la persona ahorrar para ella misma y no hace contribuciones para las personas mayores, ¿no? Esa fue la generación que se benefició con el cambio, ¿no? Pero igual a pesar de eso, estas personas que se pasaron del sistema nacional al sistema privado pudieron recoger una parte de sus
contribuciones en la forma de un bono de reconocimiento. O sea, al final sí tuvieron ciertos beneficios cuando se pasaron del sistema nacional al sistema privado, ¿no? Como aquí digo en esta filmina, un sistema de pensión, en un sistema de pensiones, la solidaridad va de ricos hacia pobres, va de sanos hacia enfermos, de jóvenes hacia mayores y de empleados a desocupados. Eso no existe actualmente en el sistema de pensiones. No existe por definición en el sistema privado de pensiones y no existe en el sistema privado de pensiones porque no hay suficientes contribuyentes. Es el Estado, al final, el que está poniendo el dinero. ¿Y de dónde saca ese dinero? Del impuesto, de los impuestos que pagamos todos para financiar los recursos del Tesoro. Al final, no tiene ningún sentido el sistema de pensiones tal como está actualmente, ¿no? Aquí también pongo algunos ejemplos, porque se habla mucho de que el sistema privado de pensiones da mejores pensiones que el sistema nacional. No es cierto eso. En todo caso, es cierto bajo determinados parámetros. No es cierto para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejemplo 1, lo que pongo es, hay una mujer afiliada que siempre ha ganado una remuneración mínima vital desde el año 94 hasta diciembre del 2019. Estoy asumiendo que aporta 20 años. Es decir, tiene una densidad de contribución del 77%, bastante más alta que el promedio, ¿no? Y la rentabilidad que obtiene es de la AFP Integra, que es la única que tenía series completas de valor cuota, ¿no? Entonces, la pensión para esa persona, para esta mujer que se jubilaría este año, sería de 190 soles en el sistema privado de pensiones, ¿no? En el sistema nacional accedería a una pensión mínima, es decir, tendría una pensión de 583 soles, mayor a la que obtendría en el sistema privado de pensiones. Pero ojo, es una mujer que gana la remuneración mínima vital, ¿no? Es decir, esta persona logra acumular 38.000 soles en su fondo SIC. En cambio, en el sistema nacional, estos 583 soles son equivalentes a tener un capital de 117.000 soles. Entonces, para esta persona obviamente es mucho mejor estar en el Sistema Nacional de Pensiones. En cambio, vemos el ejemplo 3. En el ejemplo 3, asumo que esta persona siempre ha ganado 7 veces la remuneración mínima vital. Más o menos 7.000 a 600 soles, siempre. Ahora, pero en toda su vida laboral ha ganado 7 veces la remuneración mínima vital. Esta persona en el sistema privado obtendría una pensión de 1.300 soles. En cambio, en el sistema nacional, la pensión que obtendría sería de 1.042 soles, la máxima. Entonces, para este caso, de una persona de altos ingresos, sí le conviene el sistema privado. A una persona de bajos ingresos, le conviene el sistema público. Pero el asunto está que hay que pagar esa pensión, porque la cantidad de contribuyentes no es suficiente para pagar esa pensión. Aquí les muestro también otros datos sobre cuál es el monto de la planilla del pago de pensiones en el Perú. Esta es la evolución, ha ido creciendo, ¿no? Por el efecto del envejecimiento de las personas. En la línea azul, es, como les decía, 5.000 millones de soles el año pasado. Las contribuciones o la recaudación, ¿no?, de aportes ha ido creciendo a lo largo de los años, y los aportes del Tesoro han ido disminuyendo, aunque hay un ligero aumento en los últimos 3 años. No habría que ver las cifras si eso va a ir aumentando o no, ¿no? Sería preocupante. Luego, otro asunto también del que no se habla tanto, pero que es importante para el diseño de un sistema de pensiones, es hablar de la distribución de salarios, de la distribución de ingresos dentro de un sistema de pensiones. El sistema privado de pensiones, interesantemente, ofrece la oportunidad de estudiar la distribución de los saldos acumulados de los fondos de pensiones, de los saldos SIC. La distribución es bastante desigual, ¿no? El coeficiente de Gini de estos saldos en el 2016 fue de 0.79, que más o menos debería aproximar a la distribución de la riqueza en el Perú. Aproximadamente el 5% más rico, o sea, del 5%, ¿no?, que tiene mayores salarios en el SPP, posee el 49% del fondo, la mitad de los fondos. Entonces, como ven, esa gente, que es la que más recursos tiene, fue sacada, retirada del sistema nacional y fue puesta en el sistema privado. Y el sistema nacional se quedó sin esos contribuyentes interesantes que son importantes para poder sostener un sistema de reparto. Bueno, la densidad de contribuciones también es baja, como les decía, era más o menos 41%,
pero igual es una distribución bimodal, ¿no? Es decir, hay gente que no aporta nada, o aporta muy poco, como ven aquí, ¿no? En la primera columna, o que aporta perfectamente, ¿no? Que siempre ha aportado, que siempre ha tenido trabajo, que siempre ha estado en un sistema de pensión, ¿no? Entonces hay distintos grupos de personas también, ¿no? Lamentablemente estas personas que tienen pocos aportes no van a poder acumular un fondo interesante y por lo tanto no van a poder tener una pensión muy interesante. Otra cosa también que les quería mencionar es que ya ha habido algunas propuestas de reformas en años anteriores, ¿no? Estuvo la del 2011, pero solamente el ámbito de acción era el sistema privado de pensiones. Luego estuvo la del 2017, donde se proponía tener un sistema mixto, ¿no? Donde se proponía aparentemente dejar de lado la ONP, pero que todo el mundo tenga una cuenta individual de capitalización, ¿no? Y luego está algo que no conocía hasta hace muy poco, que se llama el Consejo Evaluador de Pensiones, que lo conforman gente del MEF, SBS, Ministerio de Trabajo y ONP. Y, por ejemplo, este mes, ¿no? Lanzaron una propuesta, ¿no? Donde implicaba cerrar la ONP, ¿no? Es decir, que todo el mundo tenga cuentas de capitalización. Esa es una propuesta que también ha lanzado la Asociación de FPs y también lo ha lanzado el Instituto Peruano de Economía en el 2017, ¿no? Ahí la idea es que el Estado debe la pensión mínima, ¿no? Entonces habría que preguntarse, das la pensión mínima, pero ¿cómo la financias? ¿La financias con la misma gente del sistema de pensiones o la financias con el impuesto de todos? Es decir, todos tendrán que pagar impuestos para poderle dar a estas personas una pensión mínima. Pero el hecho de que ya estés en en el sistema privado de pensiones implica que eres formal al menos, ¿no? Entonces habría que preguntarnos si eso es realmente lo que queremos, ¿no? Bueno, ahora ya yendo un poco ya directamente a la propuesta, ¿no? que he delineado, que se basa realmente también en varios estudios que he hecho antes, ¿no? Estudios en los que he podido yo acceder a datos, a microdatos, que he podido hacer simulaciones, que he podido hacer otro tipo de análisis, que en esta exposición, para esta exposición no he podido, no tengo esos datos, esos microdatos. Los últimos datos que tengo son del 2015 2016 y con eso no puedo, pero he hecho lo posible para ver qué proyecciones hay y ver si es que realmente hay espacio para esta propuesta de reforma, ¿no? Entonces, primero, lo que se propone es unir todos los esquemas de pensiones, unir sistema privado, sistema nacional y pensión 65. Solo habría un solo sistema de pensión. Proponer una pensión universal que sería de 150 soles. A ver, como ven ustedes en este slide, hay varios numeritos en rojo. Y abajo, ¿no? Le pongo, digamos, una nota donde digo, todos estos números en rojo son sujetos de revisión. Todos esos números en rojo son parámetros que debiéramos ser capaces de determinar con mejores datos y con algún modelo de microsimulación. Si es con un modelo de microsimulación dinámico, mucho mejor. Yo espero que la SBS, la ONP ya tengan esos tipos de modelos, ¿no? Llevamos 27 años del sistema de pensiones y ya es bastante tiempo, ¿no? Para que tengan ese tipo de cosas. También el BCR podría aportar también sus conocimientos para poder tal vez hacer algo más interesante, modelos de equilibrio general, y ver qué tipo de parámetros óptimos podríamos tener aquí, ¿no? Entonces aquí lo que yo quiero decir es que lo importante de esta propuesta de reforma es ver la estructura, ¿no? Es ver el esquema. Más allá de las cifras exactas que vaya a dar, es ver el diseño, ¿no? Entonces, como les decía, esta pensión universal sería de 150 soles mensuales, que ya es mayor a la pensión 65, que es de 125 soles. Se le da a todas las personas que tengan 65 años más y que hayan tenido una residencia considerable en el país, ¿no? De 40 años a más. Es decir, personas que hayan pagado impuestos durante todo este tiempo, ¿no? Ese sería el primer pilar. Luego el siguiente pilar sería el pilar contributivo. Es decir, las personas pagarían una tasa de aporte de 12% del salario, 10% iría al pilar de reparto, es decir, un fondo como el del Sistema Nacional de Pensiones, y 2% a una cuenta de capitalización, que es como la que tienen actualmente las personas del SPP, ¿no? Los actuales afiliados de una FP tienen esa cuenta. Y habría que abrir una cuenta nueva para los afiliados del sistema público, ¿no? Otra opción sería, por ejemplo, que 12% vaya a reparto y 2% extra a cargo del empleador vaya a una cuenta SIC. Pero bueno, esa es una posibilidad que también se podría plantear.
Pero yo prefiero dejar el aporte en 12%, que es más o menos lo que ya ocurre en la actualidad. La gente que está en el sistema público paga 13%. La gente que está en el sistema privado paga 10%, más la comisión, más la prima de seguro, y más o menos ambos tipos de afiliados pagan cerca del 13%, ¿no? Entre 12 y 13%. Por eso lo mantengo sin 12% para que no haya ningún cambio. Entonces recuerden, 12% el salario, 10% va al pilar de reparto y 2% a la cuenta individual. Luego en el pilar de reparto va a haber una pensión mínima, 750, y una máxima de 1.500. Estos montos ya incluyen la pensión básica universal de 150. Es decir, estoy usando los mismos valores, casi los mismos valores del sistema nacional actuales. Estos 750 de pensión mínima son 150 de pensión básica más 600 de pensión mínima, 750. En el caso de la pensión máxima es 1.350, más los 150 de pensión básica universal son 1.500, ¿no? Luego, en el pilar de reparto, es importante destacar que es el principal esquema para recuperar el principio de solidaridad de un sistema de pensiones, ¿no? Aquí estoy asumiendo que se le va a pagar a la persona, luego de 20 años de aporte, 35% del promedio de los salarios por los 20 años de aporte. Si la persona aporta más, entonces se le paga más. Se le paga 2% más por cada año adicional de aporte. Igualito a lo que sucede en el Sistema Nacional de Pensiones. Obviamente, estos parámetros de 2% o 35% pueden cambiar, ¿no? Esa es una cuestión de ver en un modelo de cuáles son esos parámetros óptimos, ¿no? Entonces, en general, esta es la propuesta. Aquí, más o menos, pongo un esquema de pilares, cómo sería esta propuesta, ¿no? La pensión universal se basa en lo actual de pensión 65, se le da a todas las personas mayores de 65 años. A las personas que estaban actualmente en el programa Pensión 65, que son pobres extremos, igual se les pueden dar otro tipo de transferencias, ¿no? O se les puede dar, por ejemplo, salud, programas de nutrición, ¿no? Políticas, ¿no? Para ayudarles, ¿no? En otros ámbitos de su vida, más allá de lo económico, ¿no? O sea, igual la política social puede seguir existiendo, ¿no? Pero no necesariamente a través de una transferencia económica. El segundo pilar sería el pilar solidario obligatorio, es decir, ese 10% que va a un fondo de reparto. Luego, el tercer pilar sería ese pilar obligatorio con cuentas individuales de capitalización, es decir, se le crean las nuevas cuentas a la persona que está en el sistema público y se usan las cuentas de las personas que ya están en una AFP. Luego, el cuarto pilar también es interesante, sucede en muchos lugares del mundo. Habría un pilar voluntario donde la gente puede aportar al sistema, a la parte individual de su cuenta con incentivos tributarios, ¿no? Es decir, yo aporto cierto porcentaje en el año y puedo eso descontar de mis impuestos, ¿no? Y esto puede ser muy interesante para independientes, por ejemplo, ¿no? Que tal vez no quieran afiliarse a un sistema de pensión. Entonces las pensiones que se darían serían como de 4 tipos, ¿no? El A sería una persona que está en el sistema de pensiones nuevo, tiene su pensión básica universal, tiene la parte de reparto y tiene la parte de capitalización que logra acumular, más la parte de ahorro voluntario. Es decir, es una persona tal vez de altos ingresos que tal vez ha podido generar ahorros adicionales. El tipo de pensión B sería una persona que también está en el sistema de pensiones, pero que no ha sido capaz de agregar ahorros voluntarios. El tipo de pensión C sería la persona, tal vez un independiente de altos ingresos, que también va a tener su pensión básica universal, más el ahorro voluntario que logra hacer. Y el último grupo sería el grupo de personas que no logran contribuir, que no pueden estar en un sistema de pensiones y solamente recibirían la pensión básica universal, como lo actualmente sucede con pensión 65. Entonces, ese es el esquema. Y tal vez lo más complicado de manejar de una reforma es la transición, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que está atrapada en el medio? ¿Qué pasa con la gente que está próxima a jubilarse? Y tiene las reglas de juego de un nuevo esquema y las reglas de juego del anterior esquema, ¿no? Esa es una parte muy difícil de manejar en cualquier reforma de pensiones, ¿no? Y de hecho escapa a lo técnico, ¿no? Y tiene que ver ya mucho con lo político también y con lo normativo, ¿no? Entonces, aquí delineo un poco lo que podría ser la transición, basándome también en ciertos hechos que lamentablemente, bueno, ya no se pueden cambiar, ¿no? Es decir, la gente
ya se acostumbró a recibir dinero de la cuenta que iba a financiar una pensión, ya sea el 95.5% cuando tiene 65 años, o el 25% último, ¿no?, que ahora se ha dado para retirar. Entonces voy a tomar en cuenta, voy a tener que asumir que la gente sí tiene esa preferencia muy grande por la liquidez. Entonces voy a proponer lo siguiente, ¿no?, que toda la gente que ya está afiliada al sistema privado de pensiones, el 50% de su fondo vaya al fondo de reparto y el otro 50% se quede en sus cuentas. Y ahí tiene dos opciones. Ese 50% puede decir, mire, ese 50% lo retiro cuando tenga 65 años. Bien. O puedo dar 25% de ese 50% al fondo de reparto y comprar años adicionales de contribución. A ver, lo que no dije es que con el primer 50% del fondo de pensiones actual, pago las contribuciones que hice en el pasado. Es decir, si yo tengo 10 años, por ejemplo, contribuyendo al FP, esos 10 años, para que me cuenten en mi nueva pensión de reparto del nuevo sistema, tienen que existir. Ese dinero tiene que irse a ese fondo. Si no, le estaremos regalando ese dinero a la persona. Entonces la persona dice, bueno, ok, coge mi 50% de mi SIC y con eso estoy comprando 5 años de contribución. Contribuí 10, pero ok, dame 5. Pero tiene la otra opción. Si da 25% adicional, dice, ok, yo quiero los 10%, los 10 años, quiero pagar por los 10 años totales que contribuye al SPP. Toma, te doy el 75% de mi SIC y 25% la guardo para sacarla cuando tenga 65 años. Pero en el caso de las personas que ya lo sacaron hoy en día, ya no lo podrían sacar. Por eso es que he puesto esas cantidades, 50 y 25%, ¿no? Esto puede ser muy interesante para gente, por ejemplo, como el caso de la señora que puse en el ejemplo. Imagínate que esta persona aportó 19 años, esa persona, no 20. Entonces su pensión en el sistema privado va a ser 180 soles. En el sistema público sería 0. Pero con esta transición, esa persona puede decir, bueno, ya doy 75% de mi SIC, pago un año más de contribución y me obtengo una pensión mínima. Entonces, puede ser interesante. Entonces, aquí ya dependería de cada persona de qué es lo mejor, es decir, de cuánto valoro el tener ese cash extra en el futuro o tener una pensión segura en el futuro, ¿no? Entonces, ahí estamos dando también un espacio de decisión para la persona, ¿no? El default es bien importante diseñarlo. Yo creo que debería ser que la persona entregue el 75% de su SIC para que le valgan todos los años de contribución en el sistema de pensiones, ¿no? Pero eso habría que pensarlo bien. Con números, ¿no?, con mejores proyecciones, ¿no? Entonces, la lógica es que las personas, cuando entran al nuevo sistema y quieren tener una pensión del nuevo sistema de reparto, debieran pagar por eso. Es la misma lógica que existió con el bono de reconocimiento, ¿no?, del año 92. Las personas salieron del Sistema Nacional de Pensiones, se les dio el bono, se les reconoció aporte y lo depositaron en su cuenta. Ahora lo que van a hacer es volver. Entonces, ese dinero tiene que volver. No pueden regresar sin dinero al nuevo sistema de pensiones. Bueno, esta reforma o esta propuesta de reforma va necesariamente a crear nuevos contratos, nuevos esquemas, nuevas instituciones. Debería crearse una nueva especie de superintendencia que maneje este sistema de pensiones, una especie de unión entre la SBS o parte de la SBS y parte de la ONP, parte de Pensión 65 y crear una nueva institución que vea esto y que también recaude y se encargue de todo eso. Entonces, las FPs ya no tendrían que hacer todo ese tipo de tareas. No tendrían que dedicarse a afiliar, no tendrían que dedicarse a cobranza. Los costos operativos de estas FPs se vendrían abajo. No tendría sentido tener solo 4, porque los costos hundidos van a ser menores. Entonces esto va a abrir el mercado para que entren más compañías pequeñas para que manejen, si bien las cuentas que ya existen, porque recuerden que la persona se quedaría con la mitad de su SIC, y las nuevas cuentas que se generen con los nuevos aportantes de la ONP. Pero obviamente el crecimiento de este fondo va a ser más pequeño, ¿no?, porque sería solo 2%, ¿no?, que se estaría contribuyendo, ya no el 10%, ¿no? Es decir, el fondo de pensiones realmente bajaría y el crecimiento sería más lento de lo que hemos visto hoy en día.
no sería necesario tener las mismas FPs de hoy en día. Podría ser muchas más pequeñas, podrían ser muchas distintas firmas que podrían captar este ahorro obligatorio. Bueno, ahora paso rápidamente, ojalá que el tiempo me lo permita, a ver un poco las simulaciones, ¿no? A ver si los datos que tenemos nos dan alguna idea de si esta propuesta, digamos, tiene espacio económico fiscal para poder darse, ¿no? Bueno, como les decía, los datos que he usado son datos públicos, son datos del SS, del MEF, de la ONP. Hay ciertos supuestos, ¿no?, que también estoy usando. Son proyecciones un poco aterrizadas, porque estoy tomando en cuenta el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población de 65 años. Estoy estimando cuál va a ser la trayectoria del número de cotizantes de ambos sistemas, del nuevo sistema, la trayectoria también del número de pensionistas. Estoy asumiendo que la pensión universal va a ser de 150 soles y que el Estado va a pagar 30% de esa pensión universal. No va a pagar los 150 soles, ¿no? Va a pagar menos de 50 soles. Va a pagar 30% simplemente, 45 soles. Va a pagar 30% de esa pensión universal. Luego podemos asumir que va a pagar más, ¿no? Luego también vamos a asumir que la pensión promedio del sistema privado es de 1.350 soles. Es decir, es la máxima que estoy asumiendo en el esquema, ¿no? Es decir, esto es bien alto, ¿no? Es decir, estoy asumiendo que todos van a poder lograr esta pensión, ¿no?, de 1.350 soles. Pero eso en la realidad no es así, pues, ¿no? En la realidad vamos a tener gente que va a tener la pensión mínima y también va a poder tener pensiones más grandes, ¿no? O sea, ese límite de 1.500 que puse para la pensión máxima podría ampliarse, pero para eso necesitamos mejores números, ¿no? Necesitamos un mejor modelo. Luego voy a asumir que el 50% de las personas da su SIC y que las personas prefieren conservar su 50% para después. El FCR va a ser también parte, obviamente, del nuevo fondo de reparto, ¿no? Aproximadamente es 19.000 millones de soles. El 50% del fondo SIC sería más o menos 70.000 millones de soles a diciembre del año pasado. Voy a asumir que hay una rentabilidad de 4%, que el PBI y las pensiones y los salarios también crecen al 4%, ¿no? Entonces, estos son los resultados, ¿no? Ese sería el costo de la pensión universal. Si el gobierno paga el 100% de la pensión universal, estamos hablando de la línea gris, es decir, de 0.77% del PBI, que creo que es más o menos 5.000 millones de soles. Va creciendo en el tiempo, debido a que estoy asumiendo que las pensiones crecen, también esta pensión crece 4 puntos cada año, y también estoy tomando en cuenta el efecto demográfico de la gente mayor a 65 años, ¿no? La gente va creciendo, o el peso de las personas, el peso relativo de esta población va creciendo en el tiempo. Si el gobierno asume el 30% del pago de esta pensión, ¿no?, o sea, 45 soles, es más bajo, ¿no? Es 0.2% del PBI, ¿no? Esto creo que es más o menos 1.200 millones de soles, ¿no? Va a ir creciendo también en el tiempo, ¿no? Ese sería el costo de la pensión universal. Esto sería lo que se tendría que pagar por planilla de pensiones en el nuevo sistema, ¿no? Se empezaría pagando la planilla total, tomando en cuenta la planilla de la pensión universal, que es la naranja, y la planilla de la pensión de reparto, que es la azul, aproximadamente 1.5% del PBI. Y va a ir creciendo también en el tiempo. En 2050 tendremos que pagar más o menos 5 puntos del PBI de esta pensión. ¿Con qué lo pagamos? Aquí están los resultados. En el primer caso, en el primer diagrama, estamos viendo el total del costo de la planilla de pensiones en el nuevo sistema. Es la línea gris, va subiendo, y la línea azul es lo que recaudamos. Como ven, en el año 2029, más o menos, ya estamos en equilibrio. Ya no hay superávit. Todo esto de aquí fue superávit, antes del 2029, que fue alimentando el nuevo fondo de reparto, ¿no? El fondo de reparto se alimenta de estos superávits y también del fondo del 50% de la SIC y del FCR. Entonces, ¿qué pasa a partir de este año? Empezamos a sacar dinero de este fondo de reparto para ir pagando este déficit que va creciendo, va creciendo, va creciendo en el tiempo. En el 2050 deberíamos preocuparnos porque ya estamos en negativo, estamos en menos 5% del PBI, ¿no? Ahí hay una pérdida. ¿Pero por qué pasa esto? Porque obviamente hay más afiliados, hay más pensionistas y además
la tasa de contribución es pequeña, es solo 10%. Para el nivel estándar eso es pequeño. ¿Qué pasaría si la tasa de contribución hubiese sido 12%? Ahí está el otro gráfico. En el otro gráfico vemos que el año en el que ocurre el primer déficit, y después es en el año 2033 aproximadamente, y en el 2050 lo que vemos es que igual seguimos pagando de la parte del fondo de reparto, pero estamos en un superávit en el 2050. O sea, en el 2050 ya estamos bien con una tasa de contribución del 12%, ¿no? Y con los parámetros que les he dado, ¿no? Yo quisiera saber, quería preguntar a José Rodríguez si todavía tengo tiempo o ya estoy en el límite. Estamos en el límite, Javier, perdóname. Ok. Ya, lo que simplemente para terminar, voy bueno, igual, estos cuadros que estoy presentando actualmente están, replican un poco los resultados de la curva y voy a colgar la presentación, así que las personas van a poder ver mejor, ¿no?, los resultados de los que estoy hablando, ¿no? La idea es que señalar los trade-offs, ¿no? Es decir, quiero mejores pensiones, entonces tengo que aportar más. El Estado tiene que dar más o el dinero tiene que venir de los mismos contribuyentes, ¿no? Para concluir, el fondo de reparto es la principal herramienta para dar solidaridad al sistema, es decir, el pilar obligatorio de reparto, ¿no? Como les decía, las FP ya no podrían existir en su actual condición y nuevas empresas se deberían confirmar. Todo esto está sujeto, obviamente, a cambios, a valores óptimos en los parámetros que yo espero hay gente muy capaz en la SBS, en la UNP y en el BCR que podrían ayudar en esta tarea. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Perdona que el tiempo siempre es un problema, pero creo que llegaste a terminar la parte más importante y hasta las conclusiones muy rápidamente. Doy la palabra inmediatamente a Julio y a Vicencio, por favor. Adelante. ¿Ahí se me escucha? Sí, se escucha bien, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y la apertura de escuchar opiniones diferentes sobre un tema que es tan relevante y sobre la cual hay más coincidencias que diferencias seguramente. Sí. A ver, el primer punto es que es un consenso ya que tiene que haber una reforma del sistema de pensiones, es un consenso y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero también el consenso es que tiene que hacer una reforma que se base en la solidaridad, pero también en la sostenibilidad. No hay solidaridad sin sostenibilidad, y eso el sistema de Brasil lo prueba, ni sostenibilidad sin solidaridad, y eso el sistema nuestro lo prueba. Entonces, hay estos pilares sobre los que cualquier reforma puede hacer, tanto lo de Javier, como el de la OECD, el del BID, el del MEF, y obviamente también el de Félix Jiménez, que fue el ideólogo de la pensión 65, también apuntaba a un esquema muy parecido al que Javier ha presentado ahora. Pero esa solidaridad tiene que venir de la mano de una sostenibilidad fiscal. Es decir, no podemos cargarle al gobierno todo el peso de una reforma incompleta o de la necesidad de generar ingresos más altos. Pero no solamente es una sostenibilidad fiscal, sino también es una sostenibilidad del contribuyente. ¿Qué significa eso? Tener una amplia base de aportantes, todos solidarios. 2, evitar una doble carga sobre los contribuyentes. 3, fomentar el ahorro previsional, de tal forma que una persona pueda ahorrar sin tener el temor de que mañana le cambien las reglas de juego y que tengan que confiscarle parte de sus pensiones. Entonces, hay un equilibrio entre los tres que es lo que hay que lograr y discutir como sociedad. ¿Cuál es el problema de las pensiones según mi punto de vista? Básicamente es tener pensiones que no sean bajas, de tal forma que las tasas de reemplazo cubran una pensión mínima adecuada, que hoy día, como bien mencionó Javier, no existe en el sistema privado de pensiones.
Y lo otro, en línea con eso, tiene que ver que cómo aumentar la cobertura. Y para eso hay dos preguntas que hay que hacernos. La primera es cómo financiarlos. Pero la segunda y más importante es cómo resolver el problema. El problema es aumentar la pensión, el problema es aumentar la cobertura para que no sea necesario estrangular al contribuyente ni estrangular al Estado para financiar las pensiones. Es mejor resolver el problema, pero igual va a haber la necesidad de cubrir en algunos casos la pensión mínima. Minimicemos ese costo. Y la pregunta es, ¿cómo financiamos? Bueno, una propuesta puede ser, tomemos gasto público, rebuscamos otros gastos, pero ya el espacio para hacer eso es muy corto. Y aumentar la deuda pública también nos complica en la parte fiscal. Entonces las propuestas vienen más sobre pasar parte de la carga a las personas y a las empresas. En el caso de la OECD, esto está más asociado a financiarse mediante impuestos generales, es decir, que los impuestos generales cubren la pensión mínima. La opción que plantea Javier es un aumento en las contribuciones previsionales de los trabajadores formales que hoy ya aportan en el sistema. Entonces, vamos directamente a los puntos que más me llamaron la atención de la propuesta de Javier. Javier dice, vamos a aportar estos números rojos, por si acaso, él ha hecho la aclaración de que son modificables, son conversables, pero digamos que este sea el escenario. En vez de aportar 10 hoy día a nuestro sistema de pensiones, pasaríamos a aportar 12%, de los cuales 10% pasaría a una bolsa en la cual ya no sería propiedad de la persona, como en el caso hoy día de las contribuciones individuales, sino sería una bolsa colectiva. Y el 2% restante iría a nuestro ahorro ya individual, ¿no? Me preocupa esto. Me preocupa que al final, para aquellos contribuyentes cuyos aportes en valor futuro implican un número bastante mayor que la pensión mínima que recibirían, implica para ellos una doble carga. Porque esas personas formales ya contribuyeron a la redistribución del ingreso porque pagaron sus impuestos, incluido el de la renta. Entonces, había una doble carga sobre esos contribuyentes. Uno por impuesto a la renta y por otros impuestos, y otro por un aporte para esta contribución de las pensiones mínimas en los casos que menciono. Esto acá se agrava porque en el Perú, y eso es algo que se puede corregir seguramente con una norma sencilla, se grava tanto el impuesto a la renta como las pensiones sobre el mismo salario bruto. Con lo cual sería hasta antitécnico, si lo veíamos como si fuera un impuesto. Pero al final del día, cuentas más, cuentas menos, es ponerle un impuesto a los formales que ya pagan impuestos para que haya una redistribución. ¿Qué pasa con esto? Porque esto es un problema. Porque esto es un desincentivo a la formalidad. Y no tener y incentivar la informalidad erosionaría la reforma. ¿Por qué? Porque esas personas que ven que los sobrecargan para hacer un financiamiento impositivo o de aporte, esas personas van a buscar irse al lado informal para poder tener mayor liquidez, mayor flujo de caja, ¿no? Y perderían la protección social que implica la formalidad, perderían el derecho a la pensión mínima, y que haya menos personas en el sistema llevaría a que tengan que cargarle más, ya no 12, carguemos 14, ¿no? Y mañana 15, mañana 16, porque la informalidad va a ir creciendo, la gente se va a ir yendo a la formalidad en todos los segmentos. Entonces eso me preocupa. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Por qué Javier dice que tiene que ser más con los aportes? Su propuesta apunta a que el Tesoro paga pensiones con los impuestos cobrados a todos los contribuyentes, no solamente a los que se benefician. Y él pone el ejemplo de los bonos de reconocimiento del sistema privado de pensiones y las pensiones mínimas del sistema nacional. Y con eso permite que estas personas ellos sí puedan ahorrar. Entonces, él tiene un punto en este caso, que el hacerlo general implica que todos tienen que pagar y ellos ya han recibido un beneficio. Mi punto es el siguiente. Los bonos de reconocimiento no son ningún beneficio del Estado. Es el reconocimiento de un derecho que tuvieron las personas que trabajaron y aportaron. Aportaron para su pensión. Y es un deber del Estado devolverles ese dinero si ellos decidieron pasarse al sector privado. Era su dinero. Por lo tanto, eso tenía que ser igual financiado con los mismos impuestos que todos pagamos. Porque si el Estado tomó ese dinero para salud, para educación, para hacer un puente o para hacer cualquier bien público, eso tiene que ser financiado
con los impuestos. La solidaridad tenemos que entenderla como país, no podemos verla como un solo grupo al que le cargamos todo y que solamente ese grupo es el que tiene que ser responsable de todo. No, somos un país mucho más grande. Lo otro es que este tema que digo implica que si no hay un tratamiento de la formalidad dentro de esta reforma, se va a erosionar. Y eso no tiene no tiene que ver con la pobreza. Hoy día el 72% de la PEA, según el INEI, es informal. Del 72% de la PEA informal, 71% no es pobre. Podemos discutir la medida de pobreza. Estos son datos, señores, del INEI. Son datos reales. ¿Ya? O sea, son datos que pueden ustedes analizar y preguntarles cómo lo calculan. 71% de los informales no es pobre. Y lo ponen por deciles. Y si uno lo mira por deciles, hay mucha gente formal que hoy día paga impuestos, aunque sea poco, los paga, y que hay formales que están en el mismo decil y no lo hacen, informales que están en el mismo decil y no lo hacen. Por lo tanto, tenemos que integrar a esas personas. Por eso, la propuesta del OECD, que habla de financiar las pensiones mínimas con los impuestos, cobra un poco más de sentido en esta lógica que estoy tratando de plantear. ¿Por qué? Porque sí incentivaría la formalización, porque todos pagaríamos los impuestos y para tener el beneficio nos deberíamos pasar a la formalización. Eso lograría que todos, formales y los que antes eran informales y se pasaron a la formalidad, tengan el derecho a la pensión mínima y sobre todo tengan derecho a la protección laboral. Fomentar la informalidad no solamente es evadir, no tener más impuestos, también es poner a las personas en un estado de vulnerabilidad. Al no tener derechos laborales, ni tener un seguro de vida, de salud. Entonces, esta idea es más bien explicada de cuáles los beneficios de pertenecer a la formalización, como la pensión mínima, por ejemplo, es algo tangible que se puede transmitir. Un beneficio adicional es que la base de contribuyentes se podría ampliar. Este punto lo voy a pasar rápido porque el tiempo se me está yendo. La propuesta de la transición. ¿Ya? Javier propone que hoy día el ahorro de lo que yo o lo que todos ustedes financiaron durante bastante tiempo, su ahorro, que salió de su ingreso, el 50% pase a este fondo. Rápidamente, me preocupa cuál es el tema legal. ¿Es posible tomar los ahorros de una persona? ¿Es posible tomar los ahorros? ¿Cuál sería la diferencia entre tomar los ahorros previsionales de un FP y tomar los ahorros de un banco? ¿No son intangibles los fondos de pensiones? ¿Se puede ser retroactivo? ¿Cuáles son las consecuencias legales si es que luego esto tiene consecuencias legales fuera de Perú? O sea, hay que ver un poco esos temas. ¿Cuál sería el impacto en la institucionalidad? ¿Cuál sería el impacto en la formalidad laboral? ¿Cuál sería el impacto en el ahorro previsional futuro, ¿no? ¿Cómo sería la institucionalidad en general si se toma un ahorro que le pertenece, cuyo derecho de propiedad son de una persona, para un fin bajo una bandera determinada? Pero bueno, dije que esa era la forma de cómo financiarlo y eso es lo que se discutió ahora. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que las pensiones no alcanzan. Y el BID, en un trabajo reciente, menciona que las pensiones en Perú tienen unos de los retornos más altos de la región. Sin embargo, la tasa de reemplazo es muy baja. Es decir, los retornos no son malos, pero, según el BID, obviamente, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, pero el dinero con el que se pensiona la gente es muy bajo. ¿Por qué? Y ellos dicen, eso se debe a la densidad de contribución. ¿Qué significa eso? Que los peruanos no es que permanecen en el sector formal permanentemente, sino que entran y salen. Y al final su contribución no es que trabajaron 40 años y son 40 años, no, es menos que eso. Según ellos, un estudio que hacen entre el 2014 y el 2017, los peruanos permanecen en la formalidad solamente el 68% del tiempo. Entonces, obviamente, si solamente el 68% del tiempo aportan, las tasas de reemplazo van a ser menores a un tercio. No va a alcanzar. Entonces, de nuevo, la formalización, una reforma de pensiones tiene que incorporar la formalización, si no, se va a erosionar a sí misma. Pero no solamente es eso, hay otros parámetros a discutir. Aquí he hecho un modelo muy sencillo, paramétrico, donde creo que la discusión se debe centrar en adelante en el debate de todos los técnicos.
¿no? De la calidad de Javier. Es un modelo no de reparto, sino de contribución. Y lo que acá se ve es, tiene diferentes parámetros que son la edad de jubilación, el retorno a la inversión, el aporte, la comisión que se paga, la expectativa de vida y el salario. Con estos supuestos, que son bastante plausibles, aunque el retorno es bastante conservador, muy por debajo del histórico, llegamos a una tasa de reemplazo del 37%. ¿Ya? La idea es cómo hacer que esa tasa de reemplazo suba, y hay varias formas. Una es tratar de que la comisión baje lo más posible, eso haría que, por ejemplo, pasemos de 37 a 40, que aportemos más en nuestro salario, de 10 a 15, por ejemplo, pasaríamos con una de 75, de 40 a 58. Pero también podemos hacer que los retornos sean mejores, y para eso hay dos formas de hacerlo, y hay un montón de estudios que lo muestran, incluido uno de Rodolfo Gálvez, que es una tesis de la maestría de finanzas de la Católica, en donde él muestra cómo hay incentivos que se pueden mejorar en los que manejan los recursos en las FPs para que esto suba, así como las restricciones que existen hoy día, regulatorias, que no permiten llegar al óptimo del retorno. Pero también hay otra opción que tiene que ver con la edad de jubilación. Nos jubilamos a la edad promedio de los países que tienen estos esquemas. Bueno, son parámetros que se plantean y como sociedad lo que tenemos que hacer es simularlos y ver en cuál de ellos nos podemos mover, a cuál de ellos, de tal forma que podamos llegar a una pensión mínima todos y que la necesidad de financiarla sea lo menos posible. Finalmente, quiero ir al tema del reparto. Javier mencionó el sistema de reparto como su propuesta, y yo lo que recojo, no solamente de la propuesta inicial del sistema de pensiones, sino también de lo que comenta la OECD, es que el sistema de reparto no se siguió, se dejó de hacer porque las pirámides poblacionales se iban a invertir. Es decir, antes, en el 90, como ven aquí, la base de jóvenes podía financiar una cantidad de personas mayores. Pero eso, como se esperaba en el 90, fue cambiando. Y es más, se espera que esto sea mucho más. ¿Qué significa eso? Que como los jóvenes no van a poder financiar del todo a las personas mayores, se va a tener que subir el aporte, ¿no? Se va a tener que subir los impuestos para poder financiar el déficit que puede haber. Es más, un problema adicional es que si pasamos a un sistema de beneficio definido, como el que se está planteando, el beneficio definido es una obligación que contablemente implica que el Estado va a asumir una deuda contingente. ¿Ya? ¿Eso qué significaría? Que bajo la propuesta del 50% aumentaríamos en 11 puntos la deuda pública respecto al PBI. Y si alguien viene y dice, no, yo quiero que el parámetro de Javier no sea 50, sino sea 100%, llegaríamos a tener una deuda de niveles similares a los del 99, que son épocas de las que no queremos volver. No éramos grado de inversión, las tasas de interés eran altísimas, el tipo de cambio se nos movía muchísimo, era una época bastante complicada, ¿no? Entonces, hay que considerar también los impactos, porque eso vulnera la sostenibilidad fiscal, que es de lo que hablé inicialmente, ¿no? Hay formas más eficientes que como se puede financiar las pensiones también, no todo tiene que ser impuestos o aportes. También hay formas como, por ejemplo, lo del financiamiento, el prefinanciamiento de las pensiones, eso es mucho más óptimo. Poner hoy día un dinero para las pensiones para las personas que se van a jubilar o que recién nacen hoy día, de tal forma que vayan acumulando para dar su pensión mínima. Es mejor que poner 100 en ese momento, poner un solo hoy día. Es algo, para que me entiendan la idea en abstracto. Entonces, en resumen, para terminar, tiene que haber una reforma que implique solidaridad, sostenibilidad fiscal, pero también sostenibilidad del contribuyente. No podemos cargar a la misma persona dos veces, ¿no? Tiene que definitivamente haber una cobertura mayor, la formalidad la reducción de la informalidad de los que pueden pagar, no de los pobres, de los que pueden pagar y no pagan, tiene que ser un pilar básico para cualquier discusión de reforma, para que ésta sea sostenible en el tiempo. Respetar los derechos de propiedad, también eso es muy relevante para que una reforma sea válida, digamos. Y el debate tiene que centrarse en qué parámetros estamos dispuestos como sociedad, como técnicos, a definir para la pensión mínima. Y que todos colaboremos, ¿no? Que los informales se pasen a la formalidad. Lo dejo con este pensamiento que es que la solidaridad va más allá de la caridad, no es un tema de caridad.
Es un tema de que todos nos sintamos, que luchamos todos juntos por un mismo objetivo, hacer que este país sea cada vez mejor, porque aquí es donde nos queremos quedar a vivir, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Sin pérdida de tiempo, doy la palabra a Waldo Mendoza. Muchas gracias, Pepe, por organizar este evento y por invitar a Javier, quien es posiblemente una de las personas que más ha investigado sobre este tema de pensiones para nuestro país de una manera muy rigurosa, muy académica. Hace unos días me llamó un alto funcionario del gobierno, amigo, para preguntarme que está planeando hacer una comisión para preparar una reforma integral del sistema de pensiones, ¿no? Y le conté que ya se habían hecho un montón de intentos, Javier los ha comentado, y que no valía hacer una más, y que el problema pensionario me parece que es un problema del tipo de 10 incógnitas y 2 ecuaciones, ¿no? Como que no tiene solución, ¿no? Y eso lo digo rememorando al gran Franco Modigliani, ¿no? Quien es el tipo que nos enseñó, nos dio pistas de cómo funcionan los sistemas de pensiones, y en realidad es muy de sentido común. Nuestras pensiones dependen de los ahorros que hayamos hecho durante nuestra vida laboral. Así es. Entonces, nuestras pensiones serán altas si nuestros ahorros han sido altos. No importa que el sistema sea de reparto y capitalización, puntos más, puntos menos, las pensiones que tenemos dependerán de los ahorros que se hayan hecho. Esos ahorros pueden provenir del sector público, pueden provenir de nosotros, pero tiene que haber algún ahorro. Sería ideal estar en Noruega, ¿no? Que los noruegos tienen un fondo de pensiones que es como 6 veces el PBI peruano, entonces tienen ese fondo y con sus intereses dan pensiones altísimas a sus habitantes, y sus jubilados se pasean por Machu Picchu, ¿no? Pero no es nuestro caso, ni es el caso del 99% de los países del mundo, ¿no? Casi ningún país en el mundo está contento con su pensión, ¿no? Casi todos creen haber contribuido como para merecerse una pensión digna, pero no ese es el caso. Entonces el gran Modigliani nos dice, mira, si no han habido ahorros para el futuro, entonces el ahorro da para irse a Pucusana, ¿no? Exagerando. Por eso que el gran tema es, tenemos una baja tasa de reemplazo. Nuestra pensión como porcentaje de nuestro último sueldo o nuestro último sueldo promedio es bajo, y la cobertura es bajísima. Entonces es casi algebraico. Si nuestra contribución al sistema de pensiones ha sido bajísimo, la tasa de reemplazo tiene que ser baja. Y no solo eso, si hemos contribuido no el 100% de lo que podemos contribuir, sino el 40%, la cobertura no puede ser alta, a no ser que, como los noruegos, encontremos un peso petrolero y podamos tener un fondo de pensiones 5 veces más alto que el PBI. Entonces, no hay truco, o sea, no hay, el problema pensionario es casi algebraico, o sea, ¿cómo logras tener una pensión digna, alta, una tasa de reemplazo alta, con una cobertura nacional, si no tienes los ahorros suficientes? ¿A quién se le puede pedir ahorrar? A la gente, a la población, como Javier nos ha explicado,
El sector público cotizamos 13%, en las AFPs más o menos 13% también. Suma, restas y con 13% esa es la pensión que nos merecemos. No sé qué otra cosa más se puede hacer. Javier tampoco quiere resolver este gran problema de la tasa de reemplazo y la cobertura, porque sí he visto bien en sus simulaciones, no es que digamos que el sector público vuela con su propuesta. Si le he entendido bien, Javier, su propósito principal es mejorar el Gini de los pensionistas. Es decir, actualmente las pensiones, particularmente en el sector de las AFPs, son muy desiguales. Simple porque a las AFPs han ido las personas con ingresos relativamente altos, entonces como su pensión depende de cuánto cotice, hay gente que ha cotizado un montón, por lo tanto, naturalmente hay una inmensa desigualdad, el Gini debe estar pues por los 4 puntos, ¿no? Entonces, con la propuesta de Javier, el Gini bajaría significativamente. Bajará, no tengo idea, a un Gini de país desarrollado, 2 puntos, 2.5. Pero es, digamos, una redistribución de las pensiones al interior de las pensiones, ¿no? Matemáticamente suena bien, dados unos recursos, los redistribuyes y tienes un Gini mejor, pensiones más igualitarias y digamos, en términos de política económica práctica, no sé si eso tenga viabilidad, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, observamos que la distribución del canon era absolutamente desigual. Intentamos cambiar un poquitito de esa distribución y casi nos linchan. Entonces, si el canon es tan sensible, el tema de redistribuir las pensiones puede ser 20 veces más explosivo. Entonces, supongo que Javier ha meditado en ese tema. En términos prácticos, los profesores de la Católica, digamos, que deben recibir de las AFPs 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 soles de pensión cuando se jubilen, si se pasan al sistema público, van a contribuir con las pensiones del resto de habitantes y recibirán pues una pensión de 1.000 soles, 1.500 soles. De eso estamos hablando en concreto, si le he entendido bien a Javier. Entonces, la palabra solidaridad está en varias partes de la presentación de Javier y yo lo he entendido como un intento de, dado los recursos, cómo redistribuirlos mejor, ¿no? Porque ni hay que soñar, pensar que del sector público va a salir un centavo, ¿no? El sector público, por la manera como vamos a terminar este año, para reconstituirse, le tomará 10 años, ¿no? Y cuando tenga que reconstituirse, pensará, ¿en qué voy a gastar en estos 5 o 6 años de reconstitución del sector público? ¿En pensiones o en otras cosas? Entonces, ese es otro tema también. ¿Por qué el sector público tiene que dejar de gastar en hospital, en educación y salud y gastar en pensiones? Es una discusión de economía política importantísima. Si yo tuviese que decidir, decidiría por las otras cosas. Pero en fin, es un tema discutible. El otro tema es la transición, ¿no? Estamos hablando de grandes números, ¿no? Las AFPs tienen como 50.000 millones de dólares, es como 20%, 22% del PBI. De ese volumen estamos hablando. La mitad de eso pasaría al nuevo sistema de reparto. Entonces, yo no sé cómo se quedarán los pensionistas que están en las AFPs, que han contribuido con un contrato que les decía, pon tu platita y cuando te jubiles te voy a dar tanto. Y ahorita no te dan lo que esperabas porque así es.
la densidad de las cotizaciones, el bajo porcentaje de las cotizaciones, hace que la tasa de reemplazo no sea muy alta. Bueno, ahora te están diciendo, ojo, la tasa de reemplazo va a ser más baja todavía. ¿Estás dispuesto a colaborar voluntariamente con tus compatriotas, aceptando que tu tasa de reemplazo va a ser más baja? Yo lo veo un poquito complicado, ¿no? Y el otro tema es, Julio lo ha mencionado, ¿no? Hemos tenido un sistema de reparto, yo recuerdo fines de los 90, ¿no? Fines de los 80, el gobierno pagaba una pensión, los viejitos iban con su chequecito al Banco de la Nación y el cheque no tenía fondo. En eso terminamos porque el sector público estaba quebrado, no tenía plata para los servicios que el gobierno tiene que gastar y menos para pensiones. Así terminamos. Y esa fue la razón por la que emigramos a un sistema distinto, para evitar los costos fiscales que implica sustentar el gasto de los pensionistas cuando estos no contribuyen lo suficientemente. Es cierto también que no es que las contribuciones para pensiones iban a un fondo donde se guardaba. En realidad, la idea era los jóvenes que trabajan, cotizan y en el futuro los que se jubilan vivirán con los que con la cotización de los trabajadores. Así funciona el sistema de reparto. Entonces, la propuesta de Javier, digamos, tiene mucha simpatía por el sistema de reparto. Es, digamos, matemáticamente, en el límite, en el infinito, las AFPs desaparecerían, ¿no? O se convertiría el sistema de capitalización individual en una institución distinta a la que ahora tenemos, donde competirían más jugadores, etc. Cuando yo escucho la palabra reforma integral del sistema de pensiones, casi todo el mundo piensa que hay una solución, ¿no? Y yo digo, no sé cómo están pensando hacer una reforma integral que te permita subir la tasa de reemplazo, que te aumente la cobertura sin sacarle más plata a las personas, a las empresas, a las AFPs o al gobierno. Entonces, la gente está pensando que como en Noruega, habrá algún fondo, entonces por alguna cosa mágica, nuestras pensiones serán mejores. Insisto, Modigliani ya nos dijo casi todo lo que había que decir sobre las pensiones. Si los ahorros son bajetones, las pensiones van a ser bajetonas. ¿Por qué los países escandinavos tienen pensiones altas? Porque cotizan 30%, 40%. Y además tienen ingresos altos. Además, todos cotizan. ¿Por qué vamos a tener pensiones bajas? Porque nuestros ingresos son bajos, porque cotizamos poco y además cotizamos solo una fracción de la población peruana. Entonces, ¿por qué podríamos tener una mejor pensión? Entonces, yo creo que no sé cuál sea la solución. En realidad, he visto 20 soluciones y ninguna me convence. He leído al BID, a la CEPAL, a la OIT, y miro y ninguna me dice de dónde van a salir los fondos sustantivos para que la gente tenga mejores pensiones y que esas pensiones lleguen al conjunto de la población. Así que de repente una opción es volver al periodo anterior a Otto Bismarck, ¿no? En el que más o menos cada uno baila con su pañuelo, pero en realidad estoy haciendo una broma. Lo que pasa que leo y no encuentro ninguna solución razonable y viable que mejore en concreto las pensiones, si no es sacándole el plata al Estado, que no lo tiene, no va a ver a los pensionistas en los próximos 5 años. Las empresas dicen que ya tienen sobrecostos, no te van a dar ningún centavo. Las personas, ya lo han demostrado, no quieren ahorrar.
Y las AFPs se le puede pedir algo más de eficiencia, pero son centavos y centavitos. Y el tema de fondo, el financiamiento de esa pensión digna y universal es un sueño. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, Waldo. La última ronda que tenemos ahora es la intervención de Javier para comentar, responder las intervenciones de Julio y de Waldo. Les recuerdo que en el chat, a pesar de que el tiempo lo tenemos en contra, es donde pueden ustedes, los que participan a través de Zoom, pueden colocar sus preguntas o comentarios. Vamos, lamentablemente, a tener que ser muy rigurosos con el tiempo. Teníamos previsto terminar a la 1:30. Quizás nos podemos pasar unos pocos minutos, pero lamentablemente no podemos irnos mucho más allá. Javier, adelante. Quizás hayan podido, Javier, leer los comentarios que ya han ido poniendo en el chat, y no sé si alguno otro, Julio y Waldo también quisieran, si es que el tiempo lo permite, comentar. Adelante, Javier. Sí, gracias, Pepe. Gracias, Julio y Waldo, por participar y por sus comentarios. Bueno, voy a juntar a ambas visiones, ¿no? Pero la idea de la presentación quería enfatizar es que yo no busco minimizar el Gini. Es una caricatura, ¿no? de esto, y tal vez no es tan bueno hablar de esa manera, ¿no? Sobre todo para las personas que trabajan, ¿no?, en esta subdisciplina económica que es el estudio de las desigualdades y redistribución, ¿no? Lo que la propuesta busca es de tener mejores pensiones para todo el mundo, pero como bien Waldo dice, y tiene ese punto, ¿de dónde hay que sacar la plata? O bien del Estado, o bien de los contribuyentes. Y Julio decía, pero los contribuyentes ya están pagando los impuestos, están pagando en este caso las contribuciones. Eso es cierto, el dinero tiene que salir de un lado. Y lo que yo busco con esta reforma es de alguna manera encontrar esa redistribución. Puede ser grande, los números que he puesto aquí implica una redistribución grande. Estamos hablando que 80% del aporte va al fondo de reparto y 20% va a la SIC. Ese porcentaje, esa combinación puede cambiar. Si descubrimos que eso va a afectar mucho a la oferta laboral o va tal vez a afectar mucho a la formalidad, entonces se puede buscar un mejor número. Pero no puedo decir que no, es cierto, hay efectos colaterales. Pero también, como decía Julio, si pasamos de 10% de un aporte de 10% a 1,15, eso también genera desincentivos, ¿no?, a la oferta laboral y también a la formalidad. Es decir, siempre van a haber desincentivos, ¿no? Aquí el kit es encontrar cuáles son esos números que nos reducen, ¿no?, esas distorsiones, ¿no? Y si vale la pena hacerla, si vale la pena pensar en un sistema con más redistribución, con más solidaridad, y en ese caso encontrar esos números que nos permiten hacer eso, ¿no? Luego, también yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, en todas las cosas que ha dicho Julio, ¿no?, que a la sostenibilidad fiscal y la solidaridad deben ambas tener mucha importancia. Igual, sin sostenibilidad fiscal no podemos ofrecer este tipo de pensiones o este tipo de sistema que estoy proponiendo, ¿no? Eso es muy cierto. Sobre el tema legal, no lo sé, no soy abogado, pero yo pensaría que no habría problema. Si en el pasado gente del SNP pudo monetizar contribuciones que no eran de su propiedad y tener un buen reconocimiento, no veo por qué ahora no podemos hacer lo inverso. Pero claro, esa es simplemente mi intuición de no abogado, ¿no? Pero es un tema que escapa a mis competencias, ¿no? Eso no lo puedo decir. Bueno, luego Waldo también tiene un punto, ¿no? Si no tenemos dinero, ¿no?, si no generamos ahorros suficientes, sea del Estado, sean de particulares, no podemos tener buenas pensiones. Eso es cierto. Pero Waldo está pensando ahí en el promedio, está pensando en términos macro, globales. Yo estoy yendo más allá de eso, yo estoy yendo más allá de ese tipo de economía convencional. Yo estoy hablando más de la parte micro, de la parte que afecta a las personas, de la parte que tiene sentido cuando hablas de personas y cuando hablas del bienestar de los pensionistas y de la seguridad que puedan tener en la etapa de jubilación. A los pensionistas no les interesa
que el promedio, un número macro sea grande o bajo. Lo que les interesa es tener un ingreso que les pueda permitir cierto nivel de vida, cierta calidad. Pero como economistas, obviamente, no podemos negar el problema de desincentivos, que lo va a haber. De hecho, también tenemos que tomar en cuenta problemas del comportamiento. ¿Por qué existen los sistemas de pensiones o la seguridad social? Porque las personas, por sí mismas, no van a ahorrar. Por eso es que está esta figura paternalista del Estado, que te obliga a pagar impuestos para construir carreteras, servicios públicos, para que ahorres para tu pensión. Si no llegas a la edad de jubilación y no tienes una pensión. Por eso es que nos obligan. Aquí lo que más estamos hablando es de cómo reacomodar todo al interior, entre los sistemas de pensiones. Otro punto importante es que yo no estoy tocando el tema de la informalidad ni el tema de la cobertura. Es un tema muy importante, es un tema estructural. Yo no sé qué tipo de solución vaya a haber para eso, pero al menos la pensión universal ayuda un poco a estas personas que tal vez no tienen los suficientes ingresos ahora, pero que en su vida han contribuido a través de impuestos indirectos. Es decir, el campesino más humilde, adulto mayor, durante sus años ha comprado cosas, ha consumido, ha pagado IGB. Entonces, de alguna manera, esa pensión básica universal tiene ahí un correlato, ¿no? El dinero que esa persona se ha dado. Al menos, esta pensión universal puede ayudar a ese segmento, ¿no? Pero claro, no hay que descuidar que también hay un costo fiscal de esto, ¿no? Y es por eso que yo lanzaba las proyecciones y dependiendo de cuánto está dispuesto el Estado, el gobierno a contribuir, puede haber un mayor o un menor esfuerzo fiscal, ¿no? Luego, esto que yo propongo no es un sistema de reparto. El sistema de reparto es un pilar y le estoy dando mucha importancia en el diseño. Esta importancia es relativa. Podríamos encontrar un peso un poco menor, tal vez, pero para eso necesitamos números, para eso necesitamos modelos que nos permitan ver eso, ¿no? Con lo que tenemos a la mano, no se puede, ¿no? Luego también hablaron que, tanto Julio como Waldo, que en el pasado teníamos solamente el sistema de reparto público, es cierto. Era un sistema muy mal llevado. Se pagaba 6% de los salarios. Con 6% no financias nada. Ahora está mejor, se paga 13%. Había corrupción, no había transferencias. Perdón, no había transparencia. No había un fondo. Nadie sabía lo que se hacía con esos fondos, con esa inversión. Eso ha cambiado. Ahora hay mucha más facilidad para detectar casos de corrupción, ¿no? Está toda la experiencia del SBS y de las FP en manejar fondos. Eso no tiene por qué ser desaprovechado. En un fondo de reparto puede también ser llevado con mucha eficiencia, con mucha transparencia. Incluso parte de ese fondo podría también, de alguna manera, distribuirse, ¿no? Contratando otros fondos para que a la vez también administren estos fondos, ¿no? Esa parte del diseño no está totalmente acabada, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían ir a hacer ahí. Entonces, yo creo que no debemos caer en la caricaturización de cosas que hemos hecho mal en el pasado y pensar que ahora también las vamos a hacer. Eso no es pensar de una manera optimista, no es asumir que los peruanos hemos mejorado mucho en los últimos 30 años. Entonces yo apuesto a eso, a que el gobierno corporativo de una nueva superintendencia de pensiones va a ser muchísimo mejor que lo que fue en el pasado y con mucha más transparencia, ¿no? Bueno, no sé, yo quisiera tal vez dejar unos minutos más para que intervengan a alguno de los oyentes o Pepe, no sé cómo hacemos. Gracias, Javier. Sí, bueno, los participantes a través del Zoom, lamento mucho que los del Facebook no tengan esa posibilidad, es un tema técnico de capacidad de la sala. Pepe, tengo varias preguntas que me están haciendo en el chat. Si quieres las puedo resumir en unos 4 minutos. Sí, es lo que quería pedirles. Porque Javier creo que no ha tenido oportunidad de mirarlas, han apareciendo preguntas a lo largo de su última intervención. Había solamente una o dos cuando él empezó, ahora hay varias más, y algunas también dirigidas a Waldo. Yo les pediría que mientras Javier puede revisar las preguntas que se han formulado para él, y Waldo seguramente ya lo está haciendo, y Julio, ya que tú ya lo hiciste, podemos comenzar con tus reacciones, tus comentarios. Les pediría brevedad, perdóname, yo sé que el tema es muy, muy importante y muy interesante, está clarísimo, pero el tiempo también es limitado. Adelante, Julio. Ok,
¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya. Entonces, la mayor parte de las preguntas que me hacen es sobre el financiamiento vía impuestos, el tema de la propiedad, ¿no? De cómo sería, y sobre todo, cómo sería un sistema, entonces, cómo se resolvería este problema que ha planteado Javier y ha planteado Waldo, de que es una ecuación que tiene varias incógnitas. Básicamente, las preguntas van por ahí. Entonces, lo que yo comentaba era que, como bien decía Waldo, esta es una ecuación con varias incógnitas, ¿ya? Pero esos parámetros son los que tenemos, sobre los cuales tenemos que discutir. Si queremos una pensión alta y no queremos afectar al Estado mediante más carga fiscal o tributaria, y tampoco queremos sobrecargar a los que ya están cargados con los impuestos, ¿cómo podemos hacer para que la pensión sea mejor? Entonces, en esta simulación hay varias formas de hacerlo. No tiene que ser una de ellas, sino una combinación. Por ejemplo, podemos aumentar el aporte, aumentar el ahorro. En alguna medida, eso va a aumentar, acá ven la simulación de cuánto cambiaría la tasa de reemplazo, haciendo un aumento de aporte. Aumentar la edad de jubilación, o si no se quiere aumentar la edad de jubilación, aumentar la densidad de contribución. Es decir, que las personas no estén saliendo y entrando al sector formal, ¿no? De igual forma, se puede mejorar el retorno del sistema de pensiones, reduciendo las restricciones que hoy día no permiten tener retornos óptimos, mejorando en los incentivos que tienen las personas para poder, que manejan el dinero. Si la propiedad es privada, si es una FP, una JP o una JB o el Estado, esa es otra discusión y tendría que verse si el Estado sabe más de inversiones que... No es un tema de propiedad, es un tema de que podamos quedar en cuánto vamos a aportar, cuánto vamos a trabajar, cuál va a ser la comisión y cuáles los retornos que podemos tener para tener un buen sistema de reparto. Nadie puede quejarse de que si sacó su 25% y luego volvió a sacar 25%, tenga una pensión mínima y pida solidaridad. Eso sería injusto, ¿no es cierto? La tasa de reemplazo que estimo para la gente que está sacando hoy día su dinero puede estar por debajo del 10%. ¿Y qué va a pasar cuando llegue ese momento en que ellos se jubilen? ¿Quién va a financiarlos? Ese es un problema que tenemos que ver. Pero lo que digo es, paramétricamente, para decirlo en términos de lo que decía Waldo, estas son las variables que hay que modificar, que hay que mover como Estado. Y decir, este es el óptimo que quiero. Quiero trabajar un poquito más, pero también quiero aportar un poquito más, de tal forma de llegar al mínimo. La otra forma de mejorar las pensiones y que la carga sea menor es hacer ingeniería financiera. De eso no veo mucho escrito. Hacer ingeniería financiera que permita que la carga sea distribuida a través del tiempo y de manera óptima, de tal forma que no tengamos que sacar del bolsillo del Estado o de las personas en el último minuto porque no alcanza el presupuesto para poder financiar la reforma. No, de manera ingeniería financiera, hacemos un proceso en el cual la planificación financiera sea parte esencial de cualquier reforma de pensiones, de tal forma que la carga se minimice gracias a esta ingeniería financiera. Y formas hay un montón. Un amigo que hizo un cálculo rápido con 30 puntos básicos del PBI, podemos garantizar una pensión mínima de 250 para todas las personas que nacen en un año como este. Es solamente pensar en ingeniería financiera para no pagar de más. Gracias, Julio. Waldo, ¿quieres hacer algunos comentarios? Los comentarios finales, saludando otra vez la iniciativa del departamento para tener una discusión con un profesional como Javier. Así que felicitaciones al Departamento de Economía por esta oportunidad. El sistema de reparto funcionaba muy bien. Hace unas 4, 5, 6 décadas casi todo el mundo tenía ese sistema. Y era un sistema muy sencillo porque la esperanza de vida de las personas era de 55, 60, 65 años. Por lo tanto, había una gran masa de gente trabajando que cotizaba al sistema de pensiones y había un grupo pequeño de jubilados que vivía
con esa cotización. Entonces, las tasas de reemplazo de esos tiempos pues eran casi 100%. El problema es que ahora la esperanza de vida se ha requete elevado. Hay países donde la esperanza de vida es 85 años y la masa de trabajadores se ha reducido. Entonces, ya no es posible ese financiamiento sano de las pensiones. Ese es el gran problema de los sistemas de reparto. Enfatizar que no vamos a tener tasas de reemplazo mayores, no vamos a tener cobertura mayor si no le sacamos plata a alguien. Ese alguien podemos ser nosotros, ese alguien pueden ser los informales, 70% informales, ese alguien puede ser el Estado, ese alguien pueden ser quizás las empresas, entonces, o quizá ese alguien es algo de optimización en las AFPs. No hay otra más, no hay otra más. Entonces, si no conseguimos que esos alguien aporten, no hay nada que discutir. El Estado, por lo menos en los 4 o 5 próximos años, va a estar preocupado en 1000 cosas, no en las pensiones. Por lo tanto, hay que pensar en cómo persuadimos a la gente de que ahorre en las AFPs o en el sistema público. Eso es. Entonces, la evidencia muestra que la gente no quiere ahorrar para sus pensiones. En cuanto le dan la oportunidad, saca toda su platita. Si ahorita le diesen la oportunidad de sacar 100% de la AFP, saca el 100%. Está probado que la propensión a ahorrar para pensiones es baja. Entonces tendría que ser una cosa compulsoria, obligatoria. Quiero ver si eso es posible, ¿no? En línea con esto mismo, algunos países en América Latina que tienen pensiones relativamente decentes son Uruguay, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, España. ¿Cuál es el secreto? Pagan como 20, 25, 28% para su jubilación. Ese es el secreto. O sea, no hay secreto. La cotización, si quieres tener una buena pensión, tiene que ser alta. Esa cotización tiene que salir de tu bolsillo o tiene que dártelo el Estado. Y el Estado no tiene plata. Para terminar, totalmente de acuerdo con Pensión 65, con CISFO para la extrema pobreza. Ese es el tema que hay que solucionar, la extrema pobreza de los adultos mayores. El resto, yo diría que se las arregle. Pero, otra vez, bien en borrador, soy consciente de que estoy retrocediendo siglos en esta discusión de las pensiones, pero de lo que escucho, de lo que leo, de lo que entiendo, no veo otra opción distinta. Muchas gracias, Waldo. En la participación final de cierre de Javier, por favor. Sí, gracias. Bueno, he visto algunas preguntas en el chat. Me preguntan por qué no hacerlo todo tripartito, es decir, que haya contribuciones del trabajador, del Estado, del gobierno. Es una posibilidad, ¿no? Yo lanzaba la posibilidad de que también el empleador contribuya una parte. El Estado, de alguna manera, indirectamente está contribuyendo porque estaría pagando la pensión básica universal que propongo, así que en la práctica ya es parte, ¿no?, de un esquema bipartito, y sería tripartito si es que el empleador también aporta. Esto obviamente va a aumentar la tasa de contribución y podría haber desincentivos, ¿no?, a la formalidad. Habría que verse en cuánto más podríamos aumentar esa tasa de contribución, ¿no? Creo que sí es posible con los datos que tenemos estimar esa elasticidad, ¿no? También me dicen, ¿por qué no hacer otro esquema tipo mixto? Es decir, que primero pagues para el sistema de reparto y si tienes salarios más altos, pagues para un sistema de FP. Eso es malo porque ya no podrías redistribuir, ¿no? Justamente lo que busca la propuesta es redistribuir de los que más ingresos tienen a los que tienen menos ingresos, ¿no? Eso es principalmente lo que he podido encontrar. Y bueno, simplemente para terminar, quisiera decir que, bueno, yo no soy tan pesimista, ¿no?, como Waldo. Yo pienso que esto sí tiene arreglo.
si no me sentiría que he desperdiciado 12 años de mi vida estudiando este tema. Yo creo que sí. El problema no está en nosotros, ¿no? Los académicos o la gente que trabaja más en el día a día de estas cosas. El problema está en los políticos, ¿no? En cómo hacer llegar un mensaje coherente y que ellos tengan la responsabilidad necesaria para realmente tener un buen diseño de política, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo las cosas más o menos bien. Son los políticos realmente donde la cosa debería mejorar, ¿no? Y hacer todo esto de una manera un poco más seria. Bueno, para terminar, nos quisiera otra vez volver a agradecer al Departamento de Economía y a la sección de comunicaciones de la PUC por este webinar que ha sido muy, pero muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No, muchísimas gracias a todos, a los asistentes, evidentemente. Hemos llegado a un número inesperado de participantes, tanto por el Zoom como por el Facebook. Lamento una vez más que los participantes por Facebook no tengan la oportunidad de formular sus comentarios y preguntas. Solamente los del Zoom, es una restricción básicamente técnica. Pero nada, Javier, muchísimas gracias. No dije que tú estás 7 horas más tarde. Estamos, él vive en Europa, en Bélgica. Felizmente la hora no está mala para él, pero esto puso restricciones, evidentemente, para la hora del evento. Quizás haya parecido un poco extraño que sea al mediodía. El tema es muy importante, muy interesante. Yo creo que vamos a tener que regresar a él y sobre todo los otros temas que han salido alrededor de él. Por ahí leía en los chats que alguien sugería, ya que tan importante es la informalidad, digamos, se le carga tanto al diseño de un sistema de pensiones, la informalidad es donde deberíamos empezar atacando las cosas, ¿no es verdad? Y quizás nos animemos a armar una reunión como esta para discutir el asunto, pero creo que queda claro que la complejidad de las diferentes temas alrededor de y que se vinculan entre sí es lo que hace precisamente que mirar solo uno o mirar solamente el otro nos genera dificultades para visualizar cuán viable es una u otra propuesta, ¿no? Pero Javier, muchísimas gracias, ha sido un gran esfuerzo. Efectivamente agradezco a Waldo que haya recordado lo que yo omití mencionar, es uno de los investigadores que más tiempo viene trabajando el tema de pensiones. Agradezco a Julio y a Waldo, a su vez, han aportado a cada uno desde su propia mirada de las cosas, no son especialistas en pensiones, aunque Julio ha tenido la oportunidad de hacerlo cuando trabajaba en el sector público, en instituciones privadas, pero su mirada es más de mercado de capitales, de portafolio, la de Waldo es más fiscal, más macro, y una combinación micro-macro financiera, creo que produce esto, creo que genera debate y genera la posibilidad de identificar virtudes y limitaciones de diferentes propuestas, ¿no? En fin, discúlpenme, no me toca tampoco alargarme demasiado. Quiero una vez más agradecerles a ustedes tres y evidentemente a los que nos han acompañado durante esta jornada de un poco más de hora y media. Y finalmente agradecerle evidentemente a todo el soporte que hemos tenido del personal de comunicación y de eventos de la Universidad Católica. Tengan ustedes un muy buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Muy bien, Pepe, Javier, Julio, buenísimo. Gracias. Hasta pronto. Waldo, Gracias, Muchas Waldo. gracias a Javier y a Waldo y a Pepe. Gracias, Julio, Pepe. Muchísimas gracias. Cuídense, por favor.